Hola gente bonita, soy Juli de Faro de Luz y hoy hablaremos de la segunda parte del despertar. La verdad. Acuérdense que esta es la versión de mis recuerdos, pero yo lo explico de manera más general y más particular para que no haya confusiones con algunas palabras y conceptos a la hora de entender y comprender qué significa el despertar. Después de explicarles lo que es el origen, cómo se hizo el universo, quién es el creador, por qué somos chispas divinas, etc., viene la otra parte, la parte donde se está viendo muy macro. Ahora vamos a verlo muy micro, más acentuado en las civilizaciones que existieron en esa época. Hubieron muchas civilizaciones, pero las de esta era o esta época o este eón de tiempo tenemos a los lemurianos, a los anunnakis, que son vecinos de otros planetas, pero también convivieron con nosotros, a los atlanteanos, a la gente que vivía dentro del planeta, intraterrenos, tienen sus nombres. Erx, por ejemplo, es una ciudad que sigue existiendo, pero bueno, en una medida más, digamos, reservada. No se dan tanto a conocer como era antes. También tenemos muchas civilizaciones como los imperios de los puntos cardinales, así nosotros les decíamos. Estaba Babilonia en la época de los hititas, en la época de los sumerios, ¿estamos? Más o menos en esa época, junto con los atlanteanos, había muchas civilizaciones. Y ustedes dirán, bueno, pero cuéntanos si realmente la era de la evolución humana fue real. No, les voy a decir una cosa. Eso está, mitad es verdad, mitad es mentira, armado, orquestado para que se confundir a la gente y que haya división entre las personas. Porque cuando hay división, hay confusión, dudas, empiezan los pensamientos negativos, empieza a uno a decir yo soy mejor que tú, vos sos inferior que yo, pero no de una forma de jerarquización para colocar ciertos estándares evolutivos llenos de amor y compasión, sino de una forma más egoísta, más caprichosa y competitiva. Cuando vos estableces eso, las vibraciones caen, se degradan, bajan. Por eso, alto astral, bajo astral. ¿Qué significa cuando empiezan a haber divisiones que llevan a la competencia, a la superioridad, etcétera? Hace que todo se corrompa, se manche. Cuando vos querés romper los límites o romper las reglas, vos tenés conciencia y sabés que eso va a llevar a una consecuencia y que tenés que hacerte responsable de esa consecuencia. El tema es cuando esos seres le echan la culpa o se pasan la responsabilidad a otros seres y manipulan la situación generando terror o miedo para que esa persona no avance. Porque el miedo, quiero que sepan, el miedo es un motor para seguir avanzando, para romper esas estructuras, esos patrones que venimos experimentando en este planeta escuela. El tema es cuando el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. Y no es porque hay diferentes formas de paralizarse. Por ejemplo, vos te podés paralizar y decir, no puedo con esto. Miren, les voy a dar un ejemplo más simple y real, con un ejemplo vívido. En mi caso particular, mi mascota se murió
y se murió en mi casa. Entonces yo no podía moverme, me paralicé. No me podía mover y no era porque estaba con miedo, sino que simplemente me paralicé. Mi cuerpo se clavó, se ancló a la tierra y no me dejó moverme. Porque en realidad el aprendizaje de cruzar ese pasillo donde estaba mi mascota muerta lo tenía que hacer mi hija. Sé que es duro lo que estoy diciendo, porque hasta a mí me dio como vergüenza, me dio impotencia, me sentí súper mal conmigo misma por permitir que mi hija pequeña cruce el pasillo y busque una bolsa, busque cosas para, bueno, ustedes saben, las mascotas se entierran o se sacan en una bolsita y se lleva a otro lado. En ese caso particular de mi mascota que se murió, mi hija tenía que cruzar eso. O sea, cruzar el umbral de la muerte, pasar por el cuerpo. Y yo no lo tenía que hacer. Y eso que soy un ser que se dedicaba anteriormente, ahora no, porque soy una persona, digamos, con cuerpito. Se dedicaba a llevar, a hacer trascender a ciertos seres y animales biplantes del planeta. O sea, era la muerte. ¿Estamos? Pero ahora en este tiempo yo no tengo que hacer esa función. Por lo menos por el momento no es sentido el llamado que cuando se despierta empezás a tener los llamados típicos de haz esto, haz aquello, tenés que hacer esta función, tenés que hacer otra función. Todos tenemos funcionalidad. Persona que me diga no, o te diga no, yo no sirvo para nada, soy inútil, ocupo oxígeno, etcétera. Bueno, no, en realidad no. Sí ocupas un espacio, pero si no estarías muerto. O sea, hay que pensar, ¿por qué te despertás todos los días? Porque haces falta, porque aportás, aunque vos no te des cuenta, aportás. Tal vez en el día vos decís soy un inútil, no sirvo para nada, pero cuando dormís estás trabajando a nivel astral, a nivel extrasensorial, a nivel más sutil, álmico. Entonces, en ese nivel vos estás siendo de ayuda y colaborando a este plan espectacular de las almas. Y bueno, en la tierra haces otra cosa, aunque no hagas nada, aunque seas la persona más, entre comillas, vaga del mundo, pero en realidad no es tan así. Lo que pasa es que vos lo ves de esa forma y en realidad vos estás colaborando, solamente que no te acordás los sueños, no te acordás del trabajo que estás haciendo, porque a lo mejor lo necesitas hacer de esa forma. Entonces, a raíz de los ejemplos que les estoy dando, el tema del miedo, de cuando te paraliza, a veces por una situación de que vos no tenés que experimentar eso todavía, o ya lo has experimentado antes, entonces tenés que permitirle a otro experimentar eso. O te frena porque vos sentís algo adentro tuyo que no te da terror y pánico avanzar. Entonces guarda con esa situación o ese sentimiento de que te frenan de golpe, pero de una forma muy tosca y brusca, con un sentimiento de terror ante lo otro. Ahora, si te frenan brusco y terco y vos sentís que te activa tu intuición y el sexto sentido te dice no, por acá no vayas, no tenés que intervenir, estate alerta, mantenete alerta porque podés estar en peligro, pues hagan caso. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, discernir, separar.
para que no cometan errores o equivocaciones a la hora de experimentar esos momentos de paralización cuando te dan miedo. Volviendo a las civilizaciones que había antes, los corrompidos eran seres, eran de otras galaxias y dimensiones o peldaño evolutivo, como le digo yo. Esos seres venían corrompiendo y manchando. Es como, ¿vieron como el hollín que mancha? Y para sacarlo hay que hacer todo un tema. Y es difícil sacar esa mancha. Los seres que empezaron a mancharse antes no eran del orden y del caos. Antes eran puro amor. Pero cuando te insertan adentro tuyo la duda, la inseguridad, o te resaltan tus miedos, o empiezan a meterte ideas equivocadas sobre lo que dicen los demás, o tienden a modificar y manipular todo su entorno para que vos seas el malo y ellos los buenos. Y hacen la división, la famosa división. Vieron que hay algo muy conocido en la literatura que habla de Maquiavelo, que dice, él decía que divide y vencerás. Bueno, en esa época también empezaron a dividir y a meter conceptos que estaban, obviamente, pero no con una intencionalidad tan de bajo astral, tan mediocre, y que terminaron corrompiéndose y estableciendo la corrupción como un mecanismo normal y natural, cuando en realidad no es así. En ese tiempo hubo muchos conflictos, empezaron a jugar, a hacer nuevas criaturas, nuevos individuos y a modificar las historias de todos los planetas. En acción, el Sol central de la galaxia de la Vía Láctea, o sea, la nuestra, hay una gran biblioteca, como si fuera un registro akáshico, como si fuera un libro de vida, donde está todo escrito, todo, en las distintas líneas temporales, en las distintas épocas, eones y demás. Los reinicios de cada planeta, sobre todo los planetas escuelas o las joyas, como el planeta nuestro y otros. Y en esa biblioteca está todo. Entonces, estos seres querían eso. Querían manipular las cosas y tener el control absoluto de esa biblioteca. Pero que obviamente el poder lleva una gran responsabilidad y muchas veces ellos sufrían la segunda muerte, que se le dice. La segunda muerte, para que ustedes sepan, cuando vos tenés un cuerpo o un cuerpo sutil, o sea, cuerpo como el nuestro, o un cuerpo sutil es como más livianito, como que más que flota, pero tienen carne, cuerpito. A lo sumo pueden alimentarse de energía y no comer comida, pero sí toman agua, por ejemplo. Esos son los cuerpos sutiles. Esos cuerpos sutiles y los cuerpos como nosotros, que necesitamos comida, agua y energía, son más cosas, por eso somos 3. Por eso estamos en la tercera dimensión, nosotros, pero en peldaño evolutivo vamos al 5º grado. 5º, 6º y así, para adelante. Bueno, estos cuerpos, cuando mueren, su alma se sale y vuelve al grupito de almas para saber qué vas a hacer en la siguiente vida o
su funcionalidad, su característica, su evolución y ascensión. ¿Estamos? Por ejemplo, algunos pueden ser maestros, como ya lo explicaba antes, pueden volver, cerrar el ciclo de reencarnaciones y encarnaciones y volver a nacer, etc. Entonces, cuando pasa todo eso, está bien, es normal, natural. Los cuerpos sutiles también se mueren y su alma hace lo mismo que las almas nuestras. El tema es cuando directamente tu alma se muere, porque las almas también mueren. Entonces, si esa alma se muere, se le llama la segunda muerte. ¿Qué pasa con esas almas que se mueren? Desaparecen. Es como si nunca hubiesen existido. Es la peor muerte. No se lo recomiendo a nadie, es horrible. Y uno sufre, obviamente. Las almas sufren, los seres que están alrededor sufren, es peor castigo. ¿Qué pasa con estos seres rompidos o corruptos? Que ellos también sufrían la segunda muerte, porque el poder era tan absoluto y tan grande y vasto, que sus cuerpos sutiles y de energía no podían aguantar semejante poder. Entonces, lo que prefirieron es conquistar otras galaxias, otros planetas, otros sistemas solares y otras civilizaciones, con el fin de tener supuestamente poder, un poder alterno al poder absoluto. El poder absoluto es muy vasto y muchos seres lo hemos cuidado, lo seguimos protegiendo y somos portales, puertas o llaves hacia eso, ese poder. El tema es que estos seres, lo que ellos hicieron fue manipular la situación para que las cosas salieran a su favor. Y de ahí nacen, obviamente, lo que ustedes conocen como la evolución humana, entre comillas. Porque en realidad eran seres del planeta y los otros estaban intervenidos genéticamente. Es decir, todos hubiesen evolucionado o no, o lo podemos tener, de hecho podríamos convivir con esos seres porque eran parte de las criaturas que nacían de la Tierra. Es decir, eran seres de la Tierra y otros vienen desde afuera. Cuando dicen en la Biblia, por ejemplo, que hay mucho verso en medio, quiero que lo sepan, hay mucho verso, mucha mentira, está todo manipulado, está todo cambiado. Cuando ellos hablan del Edén, entre comillas, sí existió en el planeta, pero ¿qué pasa? Eran de afuera, eran otros seres que venían, obviamente, a manipular la especie que ya estaba, las especies, porque eran varias razas de seres que ya estaban en el planeta. Entonces los mezclaron y de paso hablaron mal, como por ejemplo los Elohim o los gigantes, que eran seres normalmente de la tierra y que eran amorosos, cariñosos, protectores, eran sabios, eran conocedores y eran parte de nuestra historia, de nuestro planeta. Entonces, esos seres también tienen valor y no eran malos, ni eran ángeles, no, eran seres comunes y corrientes. Sí, hubo algún ser, algún arcángel, algún ángel que se corrompió, por supuesto, porque era muy fácil corromperlos, porque estaba todo modificado y se saben meter en las mentes de todos los seres. Los corruptos y los corrompidos suelen hacer cosas que van en contra de natura y logran dar vuelta a la tortilla, como se dice, para que todo parezca normal y esté como bien. Por ejemplo, el hecho de la moda de si sos gordo está mal,
Si sos flaco, está mal. Si sos gordo, está bien. Si sos flaca, está bien. Si estás enferma, está mal. Si estás enfermo, está bien. Esas modas de manipulación constante, todo en un mismo discurso, hace que la gente se confunda y pierda el hilo, pierda su concentración y su foco real. ¿Para qué vino el planeta? ¿Cuál es tu función? Entonces, por ejemplo, está bien comer carne, está mal comer carne, y todo el mismo discurso. No, está bien tomar leche, está mal tomar leche. No, sí, ¿qué están diciendo? Basta. Abran su mente. Estos seres vinieron a perjudicarnos completamente. Entonces, al confundir, generan división y conquistan todo a su paso. Y agarran a la población como ellos quieren. Pero eso se acabó. Eso ya está. Eso es parte de la historia nefasta que vamos a tener y va a estar documentado previamente. Pero eso se acabó. Eso ya no va a estar más. ¿Por qué no va a estar más? Porque estamos en el proceso del cambio. La línea temporal el tiempo lineal que nosotros tenemos está erróneo, está mal puesto por estos seres, obviamente. Han modificado toda la historia, han escrito cosas que no son reales. Sí, lo han hecho. Un dato importante: de todas las civilizaciones que han estado, igual que Egipto, que es mucho más antiguo de lo que se cree y lo que se piensa, también está Tartaria. Tartaria era un país, no era una ciudad, era un país. Lo que pasa es que vamos a poner las palabras tal cual son. Ciudad para nosotros, en la antigüedad, eran países, ¿sí? Eran bastante grandecitos los países. Bueno, Tartaria fue una ciudad muy vasta, muy loca, se le podría decir, porque estaba mezclando el conocimiento que tenía sobre los atlantes, de la tecnología y la energía, más las cuestiones de Lemuria y el comercio de los Anunnakis con nosotros y otras civilizaciones. ¿Estamos? Había dragones, había unicornios, de hecho en equinos, o sea caballos con un cuerno, en Chile hay, o sea, hay eso, existe, sí existió. ¿Son reales? ¿Fueron reales? Sí. ¿Los dragones son reales? Sí, son reales. ¿Echan fuego? No, eso es una invención, eso es una estupidez, eso no es real. ¿Tienen energía? Sí. ¿Los extraterrestres son reales? Sí, son reales. ¿Somos los únicos en el universo? No, es ridículo eso. El planeta Luna, el satélite, que no es satélite, era un planeta antes, fue destruido en la Gran Guerra, era un planeta. Los japoneses, la mayoría, provienen de la Luna, literalmente. Así que Sailor Moon, ese anime, la creadora, muy avanzada para su época, cuenta en cierta forma lo que está pasando. Así que si quieren verlo, véanlo. Eso es real. El cambio se va a dar. Quieran, no quieran, no interesa. Ustedes tienen un camino. ¿Cuál es el camino que tienen que tomar? Bueno, son varios. Depende de muchas cosas. Pero si ustedes lo toman con amor, llegan al destino. El amor es lo que mueve, el amor es lo más importante. El amor da todo, da orden y da caos. ¿Por qué suceden las cosas que están pasando ahora? El tema de la mugre que se está viendo, porque es necesario, cada vez que uno acomoda su casa, cuando acomodas y empezás a limpiar en los recovecos, tenés que sacar todo. Y encontraste esto que tenés que tirar a la basura. Esto lo guardo. Y después de ese caos inmenso para limpiar, empieza el orden. Y se acomodan todas las cosas en su lugar. Así que, bienvenidos al orden y el caos.
¿Para qué necesitamos el orden y el caos? Y el cambio. Y saber la verdad. El despertar te ayuda a ver eso. Necesitamos avanzar a un nuevo peldaño evolutivo, que ya lo estamos haciendo. Es nuestro viaje de ascensión. Para eso es el despertar, para eso es la verdad del despertar. Así que, gente bonita de mi corazón, gracias por escuchar este video y por seguir apostando a crecer, a amarse a sí mismos y mirar para adelante. Nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado depende de muchos factores. Pero lo más importante es que ustedes se den cuenta y que no los verseen más, que no les mientan más. Gracias por seguir apostando a la verdad. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.